Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga, lo guarde, un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Le doy gloria a Dios por permitirme predicar otro día más su palabra. Gloria a Dios porque comenzamos el libro de la carta, a los filipenses. Gloria a Dios por haberme traído hasta aquí, por haberme, llevado todo este tiempo para poder llegar hasta este libro. Gloria a Dios le doy porque mi competencia para predicar el Evangelio viene de Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no es que sea muy inteligente, no es que yo sea superdotado, no es que yo tenga un IQ o sea más inteligente que cualquier otra persona. Es por la gracia de Dios que soy lo que soy, es por la gracia de Dios que yo predico, es por la gracia de Dios que yo entiendo el Evangelio. Así que por eso le doy toda la gloria a Dios, al Dios de Israel, en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, vamos a comenzar hoy la carta, como le dije, a los filipenses. Vamos a estar hoy en Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 10. Del 1 al 11, perdón. Bueno, si quieren ver los videos completos, por aquí mi video completo, por aquí por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube lo pueden encontrar. Recordando que ayer hablamos de el último capítulo de la carta de Efesios, habla de la guerra espiritual, amén. Y bueno, ahí hablamos de la armadura de Dios, allí hablamos de que tenemos lucha contra seres espirituales, amén. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios para poder combatir en la guerra, en esta guerra santa que nosotros llevamos día a día por estar viviendo en un mundo caído, en un mundo, como dice la escritura, dominado por el príncipe de este siglo, por Satanás. Entonces, bueno, si quieren ver el video completo, si quieren ver todo lo que se dijo sobre la carta de los Efesios, muy bella carta, les recomiendo que vean mis videos por aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube en el Con Dios. Amén. Bueno, vamos a comenzar a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer primero Filipenses del 1 al 4 y luego lo discernimos, lo diciendo con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego seguimos hasta el versículo 11. Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta carta la escribió el apóstol Pablo, pero estaba también en compañía de su discípulo amado, de su hijo en la fe, Timoteo. Amén. Y lo que dice primeramente es siervo de Jesucristo. Siervo. Pablo siempre se identifica en su carta como siervo de Jesucristo. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere decir la palabra siervo? Lo he dicho varias veces, creo, pero siempre es bueno recordar la verdad. Siervo es la palabra esclavo. Nosotros somos esclavos voluntarios de Cristo. Esclavos en amor. Nuestro servicio es en amor, en gratitud, voluntariamente. Y digo nosotros porque esta verdad aplica a todos los santos en la historia de la redención. Anteriormente,
Anteriormente, quiero decir, antes que Cristo llegara a nuestra vida, éramos esclavos de Satanás, pero éramos esclavos involuntarios, éramos esclavos forzados, y éramos esclavos para destrucción y muerte. En cambio, cuando nos volvemos esclavos de Cristo, somos esclavos para libertad, somos esclavos para vida eterna, somos esclavos de Cristo para andar en buenas obras, somos esclavos para nuestra santificación y nuestra vida eterna. Entonces, los apóstoles se consideraban todos, absolutamente todos, sin excepción alguna, esclavos de Cristo. O sea, un apóstol no se consideraba más que un evangelista. Todos los miembros del cuerpo de Cristo estamos al servicio de Cristo. Somos servidores, porque ¿a quién tenemos que imitar a nosotros? A Jesucristo. ¿Y a qué vino a Jesucristo aquí? ¿A ser rey? No, él dijo, yo he venido a ser servido. Yo he venido a servir y no a ser servido. Y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces tenemos que aprender que los pastores, ancianos, que los mal llamados apóstoles de hoy en día, es decir, nadie más que nadie en el pueblo de Dios, todos somos servidores, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados por un mismo bautismo, se nos dio a beber de un mismo espíritu y servimos a un mismo Señor para la gloria del mismo Dios y Padre de todos. Entonces en el pueblo de Dios no puede reinar ni el orgullo ni la altivez por un título o por un ministerio que se nos haya dado. El siervo de Dios tiene que ser humilde. Amén. Humilde. Como mi Señor Jesús lo dijo, aprendan de mí que soy humilde y manso. Él vino acá a la tierra y él pudo haber sido rey. Él pudo haber sido rey, hasta el diablo se lo ofreció. Él pudo haber sido rey, la gente lo quería como rey, algunos judíos. Pero él fue a servir y no a ser servido. Si él hubiera querido, si Cristo hubiera venido para que lo sirviera, hubiera pedido el tiempo, porque era ya en su reino, ¿verdad? En su trono de gloria todos los ángeles le sirven. Y él hubiera podido querer eso mismo aquí en la tierra, pero él vino a servir y no a ser servido y a dar su vida rescate por muchos, enseñándonos la humildad necesaria que debe tener un siervo de Dios y la sujeción en amor que un siervo de Dios siempre tiene que demostrar. Amén. Y Pablo y Timoteo eran siervos de Jesucristo, esclavos voluntarios de Cristo para la gloria de Dios Padre y de Dios Hijo. Amén. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, ¿ok? Esta carta va dirigida a los filipenses o a la iglesia que está en Filipo, que es la asamblea de los santos o el conjunto de creyentes que está en esa ciudad. Amén. Ok. Con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo aquí señala dos grupos dentro de la iglesia de Filipo. A los obispos, que son los pastores que están encargados de pastorear la grey de Dios, pastorear, alimentar, apacentar, guiar. Ese es el trabajo de los pastores.
de los obispos que Dios ha establecido. Miren, Dios no llama a nadie, a ningún pastor, para que se haga dueño de la oveja. No, los pastores que son llamados por Dios, los obispos que en verdad son comisionados por Dios, ellos no son dueños de la oveja. La oveja no le pertenece. Ellos no tienen que querer dominar cada paso que da la oveja y querer controlarla y manipularla. No. El trabajo del pastor es, como dije, guiar, apacentar, cuidar y alimentar. Ese es el trabajo del pastor. Ver por el bienestar de las ovejas, tanto espiritual como físico. El trabajo del pastor no es manipular a las ovejitas para que las ovejitas hagan lo que le da la gana al pastor de una congregación. No. Es cuidarlas, es quererlas, es sufrir con ellas si ellas sufren, es alegrarse con ellas si ellas están pasando algo positivo, es amar a las ovejas. Ese es el trabajo del pastor. ¿Amén? Y los diáconos, bueno, son servidores dentro de la iglesia, servidores. Amén. Aunque los obispos, que son los pastores, son servidores de todos también, igualmente, así como Cristo lo fue. Amén. Entonces Pablo bendice y dice: gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Gracias y paz de Dios nuestro Padre. O sea, que la gracia, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes, y también que la gracia de Dios Padre en Cristo esté con todos vosotros. Amén. Esa es la bendición que Pablo frecuentemente hace en todas sus cartas. Amén. O en casi todas. Amén. Entonces, bueno, hermanos, esto es una saludación, digamos, normal, de la que Pablo siempre hace al comenzar una carta. Y bueno, nos hace entender y comprender que Pablo, a pesar de que era muy espiritual, y Timoteo también, a pesar de que eran siervos reconocidísimos del Señor, y de que, bueno, nadie puede negar que Pablo es de Cristo, Pablo no se quería más allá de lo que... Pablo no quería hacer algo que no era. Es decir, Pablo pensaba de sí mismo con sobriedad y pensaba de sí mismo como un siervo, no como un apóstol superdotado, hiper mega espiritual, no, como un siervo de Jesucristo. Los apóstoles son siervos de Jesucristo, al igual que los pastores, que los profetas y que los evangelistas. Amén. Entonces hay que tener humildad, hermanos. Hay que saber que Pablo era lo que era, apóstol de Jesucristo, porque Cristo lo llamó. No fue que Pablo luchó y sudó su apostolado. No, Cristo lo llamó, Cristo lo capacitó. Cristo fue el que lo redimió. Cristo fue el que lo llamó fuera del tiempo como un abortivo. Entonces Pablo ahí no tiene nada que hacer. O sea, Pablo no tiene nada que gloriarse. Pablo era apóstol por voluntad de Jesucristo. Timoteo fue llamado también al servicio por voluntad de Cristo. Porque nadie, absolutamente nadie, se merece nada de Dios. Entiéndame, lo que les quiero decir es que la gente piensa, y más que todo la gente del mundo, que el ser santo es solamente para algunas personas superdotadas, como por ejemplo a la Virgen María, su esposo José, los apóstoles, en fin. No, es para todo aquel que Dios llamare. Las promesas de Dios, Dios las da y se cumplen en todo aquel que Dios llama.
Por ejemplo, la promesa del Espíritu Santo, que es primeramente para el pueblo de Israel, porque dice: en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, verán sueños, sus ancianos soñarán, para pasar un poco atento. Y dice, y esto es para ustedes y para sus hijos y para todo aquel que Dios llamare. Entonces, me llamarán Dios donde no me conocía, y llamarán pueblo al que no era. Eso también, para la escritura, lo dice el texto bíblico. Así que esto para todo aquel que Dios llamare. Amén. Y bueno, somos llamados a ser siervos de Dios. No somos llamados a ser famosos, populares, super, hiper, ultra, archi espirituales. No, siervos de Dios, como lo fue nuestro Señor y Salvador, o como lo es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo el justo. Amén. Ok. Vamos a continuar. Doy gracias, dice, vamos a leer del versículo 3 al 11. Dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones, rogando con todo gozo por todos vosotros, por nuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mi prisión, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor en Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Bueno, continuamos. Pablo comienza a dar gracias a Dios por el hermano y dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ok. Pablo dice, versículo 3: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hermanos, es bueno delante de Dios orar por su iglesia. Es bueno orar por la iglesia de Cristo. Es bueno orar por cada hermano, porque necesitamos orarlos. Perdón, hermano, necesitamos orar los unos por los otros, sabiendo, como leímos ayer, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sabiendo que estamos en esta carne, sabiendo que el mundo está en mal en peor, sabiendo que Satanás va a hacer lo necesario para que el Evangelio no se siga esparciendo y mucha gente se siga salvando por medio de Cristo Jesús, manifestado en la predicación del Evangelio. Es menester, hermano, que nos acordemos de nuestros hermanos en las oraciones, que roguemos por todos aquellos hermanos que conocemos, que hacen vida espiritual con nosotros, pero también por los que no, hermanos, porque también son parte del pueblo de Cristo y también están cumpliendo con el propósito de Cristo aquí en la tierra. Así que es un grandioso ejercicio espiritual y es algo que le agrada a Dios, que oremos siempre los unos por los otros. Que no siempre oremos por nuestras necesidades,
por lo que nos hace falta o por lo que queremos necesitar. Que sí lo podemos hacer, no digo que no, pero siempre es bueno acordarse que no estamos solos en esta lucha, que no somos llaneros solitarios y que hay millones y millones de hermanos en la fe regados por todo el mundo que necesitan ser fortalecidos en oración. Oremos, acordémonos de nuestros pastores a la hora de orar, porque ellos también necesitan ser fortalecidos, ellos más que todos, porque ellos tienen la carga de la iglesia, porque ellos tienen la responsabilidad de guiar la iglesia de Dios de buena manera, de alimentarla con buen alimento espiritual, con la sana doctrina. Entonces oremos por los pastores, oremos por los evangelistas, acordémonos de lo que sufre persecución, o así como la ha sufrido Pablo, sus cartas por la palabra de Dios. Oremos por los que están en prisiones por causa del evangelio. Amén. Vamos a continuar. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Dice, rogando con gozo por vosotros. Es que es un privilegio, hermano. Definitivamente es un privilegio. Es un privilegio orar. Orar es un privilegio que tenemos, el orar por nuestros hermanos. Y tenemos que hacer uso de ese privilegio. Amén. Dice Pablo que es de gozo para él cuando él ora por los filipenses, que se acuerda de ellos. Es de gozo. Y dice, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjense bien. Por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo se goza al acordarse de los filipenses por esa comunión tan bonita que ellos tienen, ¿verdad? Con el evangelio hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo ora porque los filipenses, los de la iglesia de Filipo, sigan teniendo la misma doctrina, sigan teniendo ese mismo sentir, sigan teniendo esa misma mente, por así decirlo, con respecto al evangelio. Hay que rogar, hermanos, porque Dios siga levantando hombres llenos de tu Espíritu Santo, guiados por Él, que perseveren en la sana doctrina, hermanos, y que no vendan el evangelio, y que no quieran hacerse famosos por causa del evangelio, que no vean el evangelio como medio de ganancia. Hay que rogar, hermanos, porque Dios levante hombres y mujeres llenos de su Espíritu Santo. Hay que rogar por esos hombres, para que Dios levante más hombres así. Por eso que Pablo tiene mucho gozo al orar por los corintios. Él dice, con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Porque Pablo sabía que los de la iglesia de Filipenses, los de la iglesia de Filipenses, no de Corintios, tenían una muy buena doctrina. Habían aprendido la sana doctrina, y Pablo estaba gozoso por eso, porque ellos eran uno con Pablo en lo que respecta al evangelio, hermano. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser uno en la doctrina, hermano, porque todos somos bautizados con el mismo Espíritu, todos le servimos a un mismo Señor, y el Espíritu Santo no le va a dar a unos un evangelio y a otros otros. Solamente hay un evangelio, el evangelio de Cristo, que es el único evangelio que da vida, que es el único evangelio que salva, que es el único evangelio que hace todas las cosas nuevas, que puede hacer tu nueva criatura, a ti y a mí. Ese es el único evangelio. Entonces todos tenemos que estar en unidad
como cuerpo de Cristo en ese evangelio. Por eso Pablo se goza, y cuando se acordaba de los hermanos de Filipo en las oraciones, pedía por ellos, que ellos continuaran con esa misma doctrina, con ese mismo sentir, con ese mismo entusiasmo con respecto al evangelio que ellos habían abrazado desde el primer día que Pablo se los enseñó. Amén. Y eso no es fácil, hermano. Eso no era fácil en los tiempos de Pablo. Y eso no es fácil en los tiempos de ahora. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas. Porque hay muchos falsos cristos. Porque hay muchos falsos maestros. Porque hay muchos falsos apóstoles. Que lo que quieren es traquear a las ovejas. Que lo que quieren es tener un poco de cabras ahí entretenidas. Y no les importa la vida espiritual de los que congregan en su iglesia. Lo que importa es tener los bolsillos llenos, el arca de los diezmos repleta, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, obviamente es de gozo para Pablo, como lo sería para ti y a mí, para ti y para mí, si nuestras iglesias tuvieran la sana doctrina y tuvieran un mismo sentido sobre la palabra de Dios. Amén. Tiene que ser esa la meta de la iglesia, y eso es lo que Pablo le da mucho gozo sobre el hermano de Filipo, que él sabe que no se ha movido de la doctrina que Pablo le enseñó, y por ende eso le puede usar en Pablo mucho gozo. Y es eso, hermano, porque ahorita falso maestro, falsa iglesia, falso Cristo, falsos apóstoles abundan. Entonces, cuando usted consiga una iglesia de sana doctrina, quédese ahí. Amén. Y ore por su iglesia, para que su iglesia sea una iglesia de sana doctrina. Ore por sus pastores, ore por sus ministros, ore por sus diáconos, oren por su evangelista, para que sean instruidos y capacitados con la verdad, con el evangelio de Cristo, para que ellos puedan enseñarles la verdad y dar por gracia lo que por gracia han recibido. Amén. Estando persuadido de esto, ya que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Pablo tenía gozo por los hermanos de Filipo, por la comunión que tenía con él con respecto a la doctrina. Y también Pablo y Timoteo, ¿verdad? Bueno, que aquí está hablando Pablo, pero también Pablo dice que está gozoso porque él tiene una seguridad, él tiene una convicción, él tiene una certeza, pero vamos a ver qué le dice. Estando persuadido de esto, que como toda la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Wow. Entonces Pablo le dice, si fue Dios el que comenzó la obra en ustedes, si ustedes están en Cristo por causa de Dios, si ustedes llegaron a Cristo por voluntad de Dios, si ustedes han alcanzado la sobreabundante gracia de Dios para la salvación, si ya Dios ha comenzado a hacer algo en ustedes, Él lo va a terminar. Amén. Puedo darles un ejemplo de esto. Por ejemplo, a ver, Moisés, vamos a irnos a Moisés. Moisés se encuentra con Dios en el monte Sinaí, en la zarza ardiente. Dios se le manifiesta en una zarza ardiente, ¿verdad? Y le encomienda que vaya a libertar a su pueblo Israel, que está siendo muy maltratado por los egipcios. Y ya llevan 430 años en ese proceso. Y Dios había escuchado el clamor de su pueblo y había escogido a Moisés para la tarea de libertarlo. ¿Amén? Bueno, pero Moisés le dice a Dios, no, pero Dios,
bueno, para hacer un poco de eso, pero es que yo soy no soy bueno en el hablar. A mí no se me da bien. Perdón, a mí no se me da bien hablar, o sea, yo soy un poco torpe para hablar, tartamudeo a veces, bueno. Ay, Dios le dice, creo, para hacer un poco de todo. ¿Y quién creó la boca? Yo fui el que creó la boca para hablar. Yo la creé. Amén. Le dice Dios a Moisés, y bueno, Moisés le dice, sí, pero que yo, está bien Moisés, vamos a hacer algo. Tú tienes un hermano que se llama Aarón. A él sí se le da bien el hablar. Entonces ve con él y llévate. Y tú serás como Dios para él. Y él hablará por ti. Bueno, así hizo Dios. Así hizo Moisés. Y bueno, conocemos la historia. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que no importa tus discapacidades, que no importa tu falta de conocimiento, que no importa tus limitaciones como persona. Si Dios te ha cogido con una tarea, si Dios te ha cogido con un propósito, si Dios quiere hacer algo contigo para su gloria, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él no te va a dejar tirado después que comenzaba contigo. O sea, yo no he cogido a Moisés y después le digo, bueno Moisés, anda vos bajito, pero yo no te voy a respaldar. Vos ves qué va a hacer. No, si Dios te llamó para un ministerio, si Dios te llamó para dar testimonio de Él te va a respaldar, Él no te va a dejar avergonzado. Y Él te va a ayudar, te va a dar lo que tú necesites para que tú puedas hacer la obra que Él quiere que tú hagas. Él no te llamó para dejarte solo. Dice la Escritura, dice mi Señor Jesús, yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no sacó al pueblo de Israel del desierto, de Egipto, para dejarlo morir en el desierto. Él los llevó como prometió a la tierra prometida, a Canaán, ¿cierto? Asimismo, Él cumplirá lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Porque creemos y sabemos que Dios es todopoderoso. Y en el concepto o en la definición de todopoderoso, es que Él puede hacer. Él tiene poder para lograr y alcanzar aquello que Él se propone. Todo el poder. Entonces Dios no tiene limitaciones. Cuando Dios escoge a alguien para una tarea en particular, por ejemplo, Dios escoge a un asesino. El caso de Pablo de Tarso, de Saulo de Tarso. Bueno, ese hombre odiaba a los cristianos a muerte. Fue testigo de la muerte de Esteban, metía a los cristianos presos con una orden que le había dado, con un poder que le había dado Caifás, el sumo sacerdote. Iba muy lejos solamente para perseguir a los cristianos y meterlos presos. Bueno, pero la maldad de Pablo no fue obstáculo para el plan de Dios. Dios escogió a Pablo para ser apóstol a los gentiles. Y Pablo hasta el día de su muerte fue apóstol a los gentiles, que es lo que es al punto que quiero llegar. La obra que Dios dispone hacer contigo, nadie la puede frenar, nadie la puede parar, nadie la puede destruir. Nadie puede pedir a Dios que Él haga contigo lo que Él quiere, porque Dios es Dios. Porque Dios es Dios. Mis limitaciones, mis debilidades no pueden evitar que Dios cumpla con su propósito en mí. Porque si Él solo evita, quiere decir que Dios no es todopoderoso, o sería que Dios no es todopoderoso. Pero sabemos que Dios es todopoderoso, entonces no hay nada que no pueda hacer. Miren, los hombres tenemos muchas limitaciones. Es decir, por ejemplo, yo le puedo decir, supongamos que yo tengo un hijo, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, el lunes te llevo al parque de diversiones.
Pero resulta que Luna cae un palo de agua. Llueve durísimo, yo no podemos salir de la casa. A mí me pueden obstruir, mis planes se pueden obstruir, mis planes pueden cambiar, mis planes pueden fracasar, porque yo soy un simple hombre, yo soy un simple humano con limitaciones más que con virtudes. Pero los planes que Dios ha hecho, ningún plan que Dios ha hecho ha fracasado. Dios nunca se ha quedado corto en llevar a cabo su plan. Lo que Él quiere, Dios nunca se ha quedado corto, porque Dios no tiene limitaciones, ni de tiempo, ni de recursos, ni de poder para llevar a cabo lo que Él quiere. A diferencia mía o tuya, que sí tenemos muchas limitaciones, limitaciones de tiempo, y de espacio, y de todo. Bueno, entonces lo que Pablo tenía gozo porque Pablo estaba persuadido de que si Dios había comenzado una obra con los Filipos, con los hermanos de la iglesia de Filipo, Él la iba a terminar. Si Dios te ha llamado a ti para darte vida eterna en Cristo Jesús, Él no te va a dejar botado. Él va a conseguir el propósito con el cual Él te llamó para su gloria. Amén. Porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Si Cristo nos dijo que Él nos dio vida eterna, Él nos dio vida eterna y no vamos a perecer jamás. Amén. Entonces, si Dios ya ha comenzado una obra en ti y en mí, y en toda la iglesia en general, en su iglesia universal, Él la va a llevar a cabo, Él la va a perfeccionar hasta el fin, porque no hay nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni abajo de la tierra, ni en los cielos de los cielos, que se le pueda interponer, obstruir, obstaculizar lo que Dios ya ha decidido y ha establecido por su soberana voluntad y por su pura gracia hacer con nosotros. Amén. Entonces es un gran consuelo para nosotros los hijos de Dios saber que estamos en las manos de un Dios omnipotente. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo le daré vida eterna y jamás perecerán. Y jamás perecerán. El Padre que me las dio, mayor que todo es, y nadie puede levantarla de la mano de mi Padre que me las dio. Entonces, si estamos en las manos de un Dios omnipotente, nadie nos puede arrebatar de su mano. Porque si hay alguien que tuviera la fuerza para arrebatarnos de las manos de Dios, bueno, ese alguien sería Dios. ¿Sí me entienden? Si nuestro Dios es omnisciente y nuestro omnipotente y nuestro Salvador también lo es, porque dice nadie la puede arrebatar de mi mano, el Padre que me la dio mayor que todo es, y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo, porque estamos en las manos de Dios, el cual es mayor que todos. Amén. Por ese poder omnipotente podemos estar seguros que Él va a llevar a cabo la obra de sus manos, que Él no va a dejar, que la obra que Él comenzó en nosotros, Él no la va a dejar por la mitad, ni la va a dejar incompleta, ni falla, ni inconclusa. Amén. ¿Cómo es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis visiones y en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Amén. En la confirmación del Evangelio. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis visiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio? O sea, Pablo está diciendo que él siente eso de los Filipos
y siempre está y ellos siempre están con Pablo, ¿verdad? En lo que respecta, ¿verdad? En mis prisiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio. Pablo dice que los vamos a volver a repetir, hermano, para que quede más claro. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio. Es decir, Pablo sabía que los hermanos de Filipo siempre estaban orando por él y que, ellos estaban presentes espiritualmente hablando, si se puede decir así, con Pablo. Pablo lo tenía en cuenta en sus prisiones, lo tenía en cuenta también a la hora de predicar, a la hora de poner el Evangelio. Pablo siempre tenía en cuenta a los hermanos de Filipo, siempre estaban en su mente, siempre estaban cercanos a su corazón los hermanos de Filipo, ¿no? Porque dice, por cuando tengo en mi corazón en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio. Y en la defensa y la confirmación del Evangelio. Porque Pablo sabía cuál era el sentido de los hermanos de Filipo con respecto a esas cosas. Pablo sabía que los hermanos de Filipo apoyaban mucho a Pablo, o mejor dicho, los hermanos de Filipo apoyaron mucho a Pablo en sus prisiones y estaban presentes. Pablo siempre lo tenía presente por todo lo que ellos habían hecho para con Pablo, por todo lo que ellos habían hecho dando defensa del Evangelio y de la fe a la que fueron llamados. Pablo siempre los tenía presentes en su corazón. Otra manera de decirlo, por el buen testimonio que ellos habían dado al apóstol Pablo de amor fraternal hacia él, estando él en prisiones. Era imposible que cuando Pablo defendiera el Evangelio, era imposible que cuando Pablo hablara sobre Cristo, no se acordara de los hermanos de Filipo, que él sabía que también estaban dando la lucha, que también daban la lucha por la sana doctrina, daban la lucha por el Evangelio de Cristo. Entonces, por eso que Pablo se acordaba de ellos y estaba convencidísimo de que aquel que comenzó la buena obra en ellos la perfeccionaría hasta el día de Cristo. ¿Quién es aquel? Dios Padre, obviamente. Entonces, bueno, esto es lo que pasa aquí. Sigamos, hermanos. Versículo 8, porque Dios me es testigo de que como os amo a todos vosotros con el amor de Jesucristo. Aquí vemos el corazón pastoral de Pablo. Pablo dice, porque Dios me es testigo, Dios sabe cómo los amo a todos ustedes con entrañable amor de Cristo. Pablo decía, solamente Dios sabe con qué grande amor los amo yo en Cristo Jesús. Porque hay que decir entrañable, profundo amor, genuino amor, auténtico amor, intenso amor en Cristo, amén. Entonces así debemos amarnos los unos a los otros y ser como los filipenses, ayudar a nuestros hermanos cuando estén en situaciones de necesidad, orar por ellos como ellos oran por nosotros. Tenemos que orar los unos por los otros, como Pablo hacía, como los filipenses también seguramente hacían por Pablo. Porque así como Pablo lo llevaba siempre en su mente, por la buena obra que le había hecho a él. Y cada vez que predicaba el Evangelio también, seguramente ellos también llevaban en su mente a Pablo. Porque el amor aquí es recíproco, es decir, Pablo ama extrañamente a los filipenses y seguramente los filipenses sentían lo mismo por Pablo. Amén. Y vamos a ver lo que pide Pablo por ellos, hermanos.
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjense bien lo que Pablo pedía en oración por ello, que su amor abunde más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjense, Pablo pide que el amor de los corintios, de los filipenses, mostrado hacia Pablo, abunde más, o sea, que ese amor le produzca más conocimiento y ciencia más conocimiento y ciencia, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Amén. Fíjense aquí. Pablo no dice, no, yo pido por ustedes para que ustedes sean bendecidos, prosperados y victorios. Pablo no dice aquí a los filipenses, bueno, como yo lo amo mucho, entrañablemente, yo voy a pedir a Dios que le dé $1,000,000, que no les pase nada malo, y que bueno, y que Dios siempre haga su voluntad. No, Pablo dice aquí, que su amor abunde más en ciencia y aún más en conocimiento. Amén. Y claro está, porque como ellos tenían mucho amor, ¿verdad? Ellos no se iban a envanecer, porque el conocimiento envanece, más el amor edifica. Pero si tú tienes amor por el Señor y buen conocimiento de su palabra, entonces estas dos características hacen muy buena combinación. Y Pablo dice, bueno, como ustedes tienen un profundo amor, yo les voy a pedir a mi Dios que ese amor les produzca en ustedes más conocimiento y más ciencia de todo. Amén. Y yo me imagino que principalmente Pablo se refiere a más conocimiento del Evangelio, a más conocimiento de la palabra, a más conocimiento del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre todo al conocimiento que tiene que ver con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Obviamente Dios puede hacer sabio a cualquiera en cualquier aspecto de la vida, y sobre cualquier materia Dios nos puede dar entendimiento, pero obviamente no hay nada más importante para un hijo de Dios que crecer en el conocimiento acerca de Dios y en su palabra. Amén. Entonces fíjense lo que pide Pablo por los filipenses: sabiduría y mucho conocimiento de Dios. Amén. Para que aprobéis lo mejor, al fin de que seáis sinceros en el Mesías para el día de Cristo. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. Entonces, porque ¿qué pasa? Que si alguien tiene mucho conocimiento de algo, ¿verdad? Y un buen conocimiento de eso, va a tener también un buen discernimiento. El que tiene mucho conocimiento sobre la palabra de Dios va a tener un buen discernimiento y va siempre a probar lo que es correcto delante de Dios. Porque obviamente si yo no conozco a Dios ni no conozco su palabra, obviamente tampoco voy a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Pero si yo tengo un buen conocimiento de la palabra de Dios, si yo tengo un buen conocimiento del Dios de la palabra, cuando a mí se me muestren dos caminos, o dos opciones, o dos alternativas, obviamente yo voy a saber escoger cuál es lo mejor y qué es lo que le agrada a mi Dios. Amén. Entonces Pablo dice, para que tengáis discernimiento, para que aprobéis, para que consintáis lo bueno y evitéis lo malo, en todo caso, ¿verdad? A fin de que seáis sinceros en la partida para el día de Cristo. A fin de que seamos sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. A fin de presentarnos irreprensibles, es decir, sin mancha y sin tacha el día de Cristo. A fin de presentar a la iglesia veraz, sin mancha, sin arruga. Una iglesia digna del Señor que se sacrificó por ella, que murió, pero que también resucitó. Una iglesia
acorde al Señor que la rescató. Amén. Que sea veraz y que sea libre de toda mancha y de toda contaminación. Amén. Pero eso, ¿cómo se puede hacer? Con un conocimiento abundante acerca de mi Señor Jesucristo. Tenemos que crecer a la medida de Cristo, a la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, por eso que Pablo pide por los hermanos de Filipenses un conocimiento más aún, que el amor de ellos abunde en más conocimiento en ciencia y aún más conocimiento de todo. ¿Amén? De todo. Ahí podemos, de todo, pero yo creo que principalmente de todo lo que respecta a la vida eterna, o a la vida santa, o a la vida con Cristo. ¿Amén? Podemos decir. Y con el objetivo de que seamos sinceros, de que siempre hablemos verdad, y eso nos lleva también a una característica muy de nuestro Señor Jesucristo, de ser irreprensible delante del Padre, así como Él lo es. Amén. Es decir, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, sin ninguna cosa que nos señale, sino que seamos dignos del Señor que murió y resucitó por nosotros. Amén. Del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Versículo 11, ya para terminar, hermanos. Terminé temprano hoy, y hoy es bueno. Lleno del fruto de justicia que son por medio de Cristo para la gloria y alabanza de Dios. Lleno del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Bueno, a ver, llenos de fruto de justicia. Por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Todas las obras justas que nosotros como cristianos podemos hacer, todas las obras buenas, realmente calificadas como buenas delante de Dios Padre, las tenemos que hacer a través del Hijo. Si nosotros queremos hacer obras justas que agraden a Dios Padre, que es justísimo, el cual es justísimo, es obligado, es imperativo, es fundamental que las obras que nosotros las hagamos en Cristo, porque fuera de Él nada podemos hacer. Y cuando la palabra nos dice nada, se refiere a nada bueno, se refiere a nada perfectamente bueno y a nada perfectamente justo, porque nuestras intenciones siempre van a estar mezcladas con el pecado a causa de nuestra naturaleza caída. ¿No? Las intenciones de nuestro corazón siempre van a estar manchadas por la agua del pecado. Por ejemplo, siempre vamos a hacer las cosas, ¿verdad? Si las hacemos por nosotros mismos, buscando nuestro propio beneficio, buscando nuestra propia satisfacción, buscando nuestro propio, nuestra propia mejoría, por así decirlo. Pero cuando hacemos las cosas que hacemos movidos y en Cristo, o sea, en Cristo, por Cristo y para Cristo, siempre la vamos a hacer para la gloria de Dios Padre y para la gloria de Dios Hijo. ¿Entiendes? Si Cristo es el que te mueve a ti, si Cristo es el que te guía a ti, si Cristo es el que pone en ti querer obedecer por tu buena voluntad, no hay posibilidades de que tú hagas una obra que no glorifique al Padre. No hay posibilidades de que tú hagas algo para exhibirte tú mismo, para mejorar tú mismo, para estar mejor tú mismo. Siempre Cristo te va a llevar a pensar en la gloria de Él y en la gloria del Padre. Al igual que el Espíritu Santo siempre te va a llevar a pensar en la gloria del Hijo y del Padre. Amén. Entonces,
No podemos dar frutos nosotros no podemos dar frutos nosotros no podemos dar frutos llenos de justicia por nuestro propio mérito. ¿Sí me entiendes? Porque la justicia que nos salva, la justicia que nos lleva a hacer buenas obras, es la justicia de Cristo. Si yo quiero hacer obras llenas de fruto, o sea, frutos llenos de justicia, no lo voy a poder hacer en base a mis capacidades, en base a mis virtudes, en base a mi talento, en base a mi intelecto. No. Yo, si quiero dar frutos llenos de justicia, si yo quiero hacer todas las cosas correctas para agradar a Dios, ¿verdad? O para la gloria de Dios, el amor de Dios, como dice aquí el texto, yo tengo que apoyarme, yo tengo que comunicarme, yo tengo que asociarme, obviamente, con Cristo. Tengo que estar asociado, comunicado y en comunión con Él para yo poder tener fruto lleno de justicia. Yo no lo puedo hacer por mí mismo. Yo no lo puedo hacer porque yo quiero, porque yo soy fuerte, porque yo soy bueno, porque yo sé hablar muy bonito, porque yo le caigo bien a las personas. No. Jamás de lo amases. Ningún ser humano va a producir en sí mismo frutos llenos de justicia que lleven a la gloria de Dios. Por uno mismo no va a poder. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo nos tiene que mover siempre, para que nosotros podamos estar llenos del fruto de justicia y no hacer obras que para nosotros pueden ser buenas, pero no así para Dios. Amén. Entonces, fíjense cómo Pablo ora por los efesios, convencido de que Dios va a acabar la obra que comenzó en ellos, convencido de el amor entrañable que le tenía a ellos. A Pablo los amaba profundamente, hasta tal punto que él, cuando estaba en las prisiones o predicaba el evangelio, debatía o contenía por la fe, siempre se acordaba de ellos, porque ellos también lo hacían. Pablo por ese amor profundo que le tiene a ellos, y sabiendo que ellos también lo sienten por él, también, sabiendo que ese amor era recíproco, Pablo lo que les pide, que ese amor que ellos han demostrado para con él, que ellos han demostrado para con Pablo, los lleve a un mayor conocimiento, que ese amor aún de un mayor conocimiento, y en más ciencia y en un más conocimiento acerca de todo, para que ellos puedan discernir y aprobar lo que es bueno y agradable. Amén. Delante de Dios, para que en el día de Cristo ellos estén irreprensibles, sin mancha y sin arruga delante de Él, y llenos de fruto, de justicia. Pero ¿quién nos puede llevar a estar llenos de fruto de justicia? Cristo. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Fuera de mí nada pueden hacer. Si estamos conectados a Cristo, ¿qué tenemos que dar como fruto? A Cristo. Pero si estamos separados de Cristo, no vamos a dar ningún fruto de justicia, ningún fruto con el que se pueda alabar a Dios y glorificar a Dios y alabarlo. Porque esos frutos solamente los damos nosotros los hijos de Dios cuando nos mantenemos en Cristo. Amén. Entonces, bueno, hermano, esta ha sido la prédica de hoy. Espero que sea de mucha bendición. Apóyenme ahora que estoy comenzando con la carta de los Filipenses.
Acuérdate de mí en las oraciones, hermanos. Oren mucho por mí para que el Señor me dé espíritu de sabiduría y de conocimiento, para que el Señor me siga gustando, para que el Señor me provea lo que me haga falta y me quite lo que me tenga que quitar y haga en mí lo que Él está dispuesto a hacer, Señor, lo que Él está dispuesto a hacer conmigo. Oren mucho por este hermano, se lo agradecería mucho. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro de usted. Yahvé de los ejércitos alce su rostro de usted. Y pongan ustedes paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.